Iniciemos dando respuesta a una pregunta. ¿Es el cerebro lo mismo que el encéfalo? La respuesta es no. El cerebro o telencéfalo es solo una parte del cerebro. Entonces, ¿qué es el encéfalo? El encéfalo es un órgano que está ubicado dentro de la cavidad craneal y forma parte del sistema nervioso central. El encéfalo está dividido en tres grandes regiones: el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo. El cerebro es la parte anterior del encéfalo y está formado por el hemisferio derecho e izquierdo y están unidos por el cuerpo calloso. Podemos comprender mejor la diferencia entre el encéfalo y el cerebro si analizamos la división del desarrollo embrionario del sistema nervioso central. A grandes rasgos, el encéfalo de los humanos está dividido en tres cerebros: romboencéfalo, que es el morado, mesencéfalo o cerebro medio, y prosencéfalo o cerebro anterior. El romboencéfalo es la parte más antigua y menos evolucionada presente en todos los vertebrados. Es el encargado de regular las funciones básicas para la supervivencia y controla el movimiento. Las lesiones en esta parte pueden conducir a la muerte, el coma o discapacidades graves. El romboencéfalo está ubicado justo en la parte superior de la médula espinal. El mesencéfalo, cerebro medio, es esta estructura que vemos aquí y es la encargada de conectar el cerebro anterior con el cerebro posterior. El prosencéfalo es la parte más desarrollada y evolucionada del encéfalo y consta de dos partes principales: el diencéfalo y el telencéfalo. El diencéfalo está situado dentro del cerebro, es la parte verde que vemos aquí y está conformado por dos estructuras tan importantes como el tálamo y el hipotálamo, que los vamos a ver más adelante. El telencéfalo es lo que conocemos coloquialmente como el cerebro y abarca toda la corteza cerebral. La corteza cerebral está dividida en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, los cuales se encuentran unidos por una estructura llamada cuerpo calloso que permite la transmisión de información de un hemisferio a otro. En términos generales, podemos decir que cada hemisferio controla un lado del cuerpo, pero esos controles están invertidos. El hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo. A este fenómeno se le conoce como lateralización del cerebro. Cada hemisferio a su vez está dividido en 4 lóbulos. Estos lóbulos se encuentran delimitados por 4 cisuras cerebrales y las áreas de la corteza que quedan entre las cisuras es lo que conocemos como lóbulos. Tenemos en primer lugar el lóbulo frontal, que es el lóbulo más grande de la corteza cerebral. Está ubicado en la parte delantera, justo detrás de la frente, y se le conoce como el director de la orquesta. Está relacionado con el razonamiento, con el movimiento, con las emociones, con la atención y con el lenguaje. Después tenemos los lóbulos temporales, que se encuentran ubicados en los laterales derecho e izquierdo del cerebro. Vienen en el procesamiento auditivo, la memoria y el lenguaje. El lóbulo occipital está ubicado en la parte posterior del cerebro y se ocupa principalmente de la visión. Analiza aspectos como la forma, el color, el movimiento para interpretar y sacar conclusiones de las imágenes visuales. Tenemos también los lóbulos parietales, que están ubicados en esta parte del cerebro, y este lóbulo se encarga de la integración de la información sensorial. ¿Qué hemos visto hasta ahorita? Bueno, ya vimos que el encéfalo y el cerebro son distintos. El encéfalo está dividido en 3 grandes regiones y el cerebro es solamente una parte de ellas. El encéfalo está dividido en tronco encefálico, cerebelo y cerebro. El cerebro es la región más grande del encéfalo, como vemos aquí, y a la vez nuestro cerebro está dividido en 2 hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Aquí están nuestros hemisferios. Están unidos por el cuerpo calloso, que es la línea roja que vemos, y vimos que el hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo. A este fenómeno se le conoce como lateralización del cerebro o lateralidad cruzada. Y no acaban las divisiones porque cada hemisferio posee 4 lóbulos. El lóbulo frontal, que es el que vemos en rojo, el lóbulo parietal, que vemos en amarillo, el lóbulo occipital, que vemos en morado, y el lóbulo temporal, que es el azul. Ahora bien, literalmente vamos a adentrarnos al cerebro para llegar al diencéfalo, que es la zona verde que vemos. ¿Por qué queremos llegar a esta zona del cerebro? Bueno, porque aquí se encuentra ubicado el sistema límbico. El sistema límbico es un conjunto de estructuras como el septum, el bulbo olfativo, el hipotálamo, la amígdala, el cuerpo mamilar, el hipocampo, entre otros. Vamos a hacer énfasis en algunas estructuras del sistema límbico como lo son la amígdala, el tálamo, el hipotálamo y el hipocampo.
Empecemos por la amígdala. Está ubicada en el interior de los lóbulos temporales y su principal función es el almacenamiento y procesamiento de reacciones emocionales. También se encarga de la formación y almacenamiento de memorias asociadas a sucesos emocionales. Ahora seguimos con el tálamo, que es esta estructura que vemos aquí. El tálamo se encarga del procesamiento de la información sensorial, descarta la información que no es relevante, también está relacionado con el ciclo de sueño-vigilia, con la atención y se encarga directamente de la aparición de los estados emocionales. Justo debajo del tálamo encontramos el hipotálamo. Se considera que es una de las estructuras que están más involucradas en la regulación de las emociones, precisamente porque actúa como conector entre el sistema endocrino, que es el encargado de segregar hormonas, y el sistema nervioso. Se considera que en el hipotálamo se forman sustancias químicas relacionadas con la rabia, la tristeza, la sensación de enamoramiento, la satisfacción sexual, entre otros. Por último veremos el hipocampo. El hipocampo es la estructura roja que podemos observar en la imagen. Algunas de sus funciones son las siguientes. Primero, actúa como un mediador entre la experiencia y la memoria. Esto ayuda a la consolidación del aprendizaje. También se va a encargar de vincular los recuerdos con emociones, de generar y recuperar recuerdos. Esto tiene que ver con la activación y desactivación de redes neuronales. También tiene que ver con la manera en la que percibimos el espacio. Entonces, el sistema límbico es un conjunto de estructuras. Entre las más destacadas encontramos la amígdala, el tálamo, el hipotálamo y el hipocampo. Todas estas estructuras se van a encargar principalmente del proceso emocional, es por eso que se le conoce como el cerebro emocional, pero también van a tener que ver con la memoria y el aprendizaje. Por último, veremos algunas generalidades del cerebelo. El cerebelo está ubicado en la parte posterior del encéfalo, como vemos aquí en la imagen, y también va a estar dividido en hemisferios y lóbulos, al igual que el cerebro. Esta estructura está relacionada con la coordinación muscular, va a contribuir a que los movimientos sean coordinados y uniformes, pero también tiene cierto involucramiento en funciones mentales superiores. El encéfalo es el órgano más complejo del universo y quizás es el motivo por el cual su funcionamiento escapa todavía de nuestra comprensión. Sin embargo, sí poseemos cierta información como la que acabamos de analizar. Principalmente vimos que el encéfalo está dividido en tres grandes regiones, como lo es el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo. También vimos que el cerebro está dividido en hemisferios derecho e izquierdo y el fenómeno de la lateralidad cruzada. Vimos que estos hemisferios a su vez están divididos en 4 lóbulos: temporal, parietal, occipital y frontal. Seguido de esto vimos el sistema límbico, que es el encargado de regular el proceso emocional, la memoria y el aprendizaje, y algunas de sus estructuras principales como lo son la amígdala, el tálamo, el hipotálamo y el hipocampo. Y finalmente vimos el cerebelo, que podríamos considerarlo como un cerebro chiquito porque también está dividido en hemisferios y en lóbulos, pero este se encarga o tiene mayor relación con la coordinación muscular y con algunas funciones mentales superiores.